Mi nombre es David. Tengo 22 años y siempre he sido de los que no creen cosas sobrenaturales. Para mí, las historias de terror, especialmente las creepypastas, eran solo eso, historias. Pensaba que la gente que las tomaba en serio tenía una imaginación demasiado fértil, o simplemente necesitaba una distracción de su vida aburrida. Nunca he sido de temer a lo desconocido. Al contrario, me gusta probar todo lo que otros temen. Pero lo que me pasó esa noche no tiene explicación. Estaba en casa, solo mirando un par de vídeos en YouTube. Había escuchado de una especie de portal digital que, según decían en foros, te llevaba en un mundo paralelo. Claro, sonaba a una tontería más, pero con mi naturaleza curiosa decidí investigarlo. El caso es que por más que lo intentaba, no conseguía acceder a nada fuera de lo común. Sin embargo, mientras navegaba, encontré un enlace extraño, titulado La puerta hacia el otro lado. Mi instinto me dijo que no debía hacer clic, pero lo hice. Una vez que presioné, la pantalla de mi ordenador se volvió negra y sentí un dolor punzante en la cabeza. Todo a mi alrededor empezó a girar, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. En un parpadeo, dejé de estar en mi habitación y me encontré en medio de un bosque oscuro, con árboles que no reconocía, pero que tenían un aire familiar. El aire estaba cargado, algo pesado, como si el lugar estuviera impregnado de una energía densa. Miré a mi alrededor y vi una figura a lo lejos. De inmediato me tensé. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me acerqué y a medida que la figura se fue clarificando, pude ver que era un hombre, alto, delgado, con una chaqueta negra que cubría la mayoría de su cuerpo. Pero lo que más me heló la sangre fue su rostro, completamente pálido, sin ojos, solo unas cuencas vacías. Aunque no creía en esas cosas, pero ahí estaba, mirándome. No sabía si debía correr o quedarme quieto, pero algo dentro de mí me decía que lo mejor sería no hacerle caso. De repente, escuché una voz en mi oído como un susurro bajo, casi imperceptible. «No deberías estar aquí», dijo la voz. Era profunda, grave. La volteé rápidamente, pero no había nadie, solo el aire denso del bosque. Comencé a caminar. Mi mente era un caos de pensamientos confusos. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso había caído en una especie de trampa? Estaba rodeado de árboles, pero podía ver luces tenues en la distancia, así que decidí caminar hacia ellas. Al avanzar vi una figura más. Esta vez era una chica, con largos cabellos que le cubrían el rostro, vestida con una camisa blanca rasgada. Sentí un escalofrío al reconocerla. «Sally», murmuré. Sabía perfectamente quién era, aunque nunca creí que podría encontrarla en un lugar como ese. «¿Qué estás haciendo aquí?», me preguntó, sin levantar la vista. «No es seguro para ti». Mi mente estaba a punto de estallar. ¿Estaba yo realmente en un mundo de creepypastas? ¿De verdad me encontraba en el mismo lugar que los personajes que siempre había considerado inventos? ¿Y qué quería decirme Sally? Mi respiración se aceleró. Mi garganta se secó. Cada paso que daba, el ambiente a mi alrededor se volvía más sombrío, como si el propio aire se volviera más espeso. La figura de Sally seguía de pie, inmóvil, pero sentí que me observaba sin mostrar ningún tipo de emoción en su rostro cubierto por su cabello. «Estás en su territorio ahora», susurró, y aunque su voz era suave, la sensación de peligro era palpable. «Tienes que irte antes de que sea tarde». «¿De quién hablas?», pregunté, aunque sabía la respuesta. «¿Quiénes son ellos?». Sally no respondió de inmediato. Su cuerpo comenzó a temblar ligeramente y por un segundo me pareció ver un brillo de desesperación en sus ojos antes de que su cabello cayera nuevamente sobre su rostro. «Tú no entiendes», murmuró, como si estuvieran hablando más para sí misma que para mí. «Este lugar es lo que queda de ellos, los que se quedaron atrapados, los que no pudieron salir». Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Acaso todo esto era real? ¿Estaba soñando? Pero no. Sentía la humedad en el aire, el crujir de las hojas bajo mis pies. Este no era un sueño. En ese momento, escuché un ruido detrás de mí, algo pesado arrastrándose por el suelo. Me di la vuelta rápidamente con el pulso disparado y vi una figura alta, delgada, de espaldas. No podía verla claramente, pero algo en ella me resultaba aterradoramente familiar. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz apenas saliendo quebrada por el miedo. La figura se giró lentamente, y cuando finalmente la vi, una ola de terror me inundó. Era él, Jeff the Killer.
su rostro desfigurado, la sonrisa psicótica que siempre se decía que tenía. Estaba ahí, frente a mí. Pero no era como en las fotos o los vídeos. Este Jeff tenía una mirada vacía, como si hubiera perdido cualquier rastro de humanidad. Me observaba con una calma inquietante. «¿Qué quieres?», le pregunté, mi cuerpo rígido, incapaz de moverme. «Te advertí que no debías venir», respondió con una voz ronca y grave, como si estuviera forzando cada palabra. Su sonrisa se expandió un poco más y pude ver sus dientes afilados. «Pero ahora que estás aquí, no hay vuelta atrás». De repente un grito desgarrador rompió el aire y sentí como si el mundo alrededor de mí se estremeciera. No podía ver de dónde venía, pero el sonido era tan penetrante que me hizo sentir un nudo en el estómago. Jeff no parecía alterado, pero la expresión en su rostro se endureció. «Él ha llegado», dijo con una calma escalofriante. «¿Él? ¿Quién?», pregunté, aunque en el fondo ya temía la respuesta. Una sombra enorme se alzó detrás de Jeff, envolviéndolo en una oscuridad tan densa que la luz parecía desaparecer. Desde las sombras, una figura gigante surgió. Era una presencia opresiva, indescriptible, y entonces lo supe. The Rake. Su cuerpo retorcido y largo se movía con una rapidez sobrehumana, y sus ojos brillaban con un fuego infernal. Me miró directamente, y sentí como si toda mi existencia fuera absorbida por su mirada vacía. «Tú no perteneces aquí», dijo con una voz gutural, pero sentí que era más una afirmación que una amenaza. Mi mente estaba en caos total. Había caído en una trampa, pero no sabía cómo salir. ¿Era posible regresar? ¿Cómo había llegado hasta allí? Y lo más importante, ¿cómo iba a salir con vida de este mundo que se sentía más como una prisión que como un lugar? Mis piernas temblaban, pero antes de que pudiera moverme, Jeff me agarró del brazo, con una fuerza sorprendente para su figura delgada. «No tienes escapatoria», susurró. Su aliento era gélido. «Estás atrapado aquí, igual que nosotros». Un sudor frío me cubrió el cuerpo mientras comenzaba a comprender lo que Sally había dicho. Este lugar era una especie de limbo para aquellos que, de alguna manera, habían quedado atrapados en las historias. Un mundo donde las criaturas de las creepypastas existían, pero no como meras leyendas. Eran reales. Y yo, sin saber cómo ni por qué, ahora formaba parte de su macabra realidad. Antes de que pudiera decir algo más, una risa oscura profunda resonó en la distancia, y supe que no era solo el Rake. Había algo más allá, algo que los controlaba, algo que nunca debía haber encontrado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me reventaría el pecho. Los pasos de la criatura resonaban a lo lejos, cada vez más cerca, como un rugido bajo el suelo que hacía temblar el aire. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero el pavor me nublaba la mente. Salí sin decir una palabra más, comenzó a caminar rápidamente hacia una zona más oscura del bosque, donde las sombras parecían devorarlo todo. Sin embargo, sabía que no podíamos quedarnos allí mucho más tiempo. El tiempo parecía estar en contra nuestra. «¿Por dónde?», le pregunté tratando de mantener la calma, pero la ansiedad se reflejaba en mi voz. «¿Cómo se escapa de aquí?». «El portal», dijo ella sin mirarme mientras avanzaba más rápido. «Es nuestra única opción, pero no será fácil. Tienes que estar listo». «¿Portal? ¿Qué portal?», pregunté, pero ella no respondió. En su lugar, aceleró el paso. Mis piernas ya empezaban a arder, pero me veía obligado a seguirla. El sonido de la criatura detrás de nosotros seguía creciendo, y la sensación de ser cazado, de ser perseguido por algo que no entendía, se apoderaba de mí con cada respiro. De repente, escuché un fuerte crujido detrás de mí, y cuando me giré, vi cómo la figura oscura de The Rake se deslizaba a través de la oscuridad con una velocidad inhumana. Su rostro estaba apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de las copas de los árboles. Sus ojos brillaban como dos faros malditos, llenos de un odio indescriptible. «No hay escapatoria», gruñó con una voz que resonaba en cada rincón de mi cuerpo. Un grito desgarrador atravesó el aire, y cuando miré hacia adelante, vi como una sombra monstruosa surgía entre los árboles, una figura que me era completamente desconocida, pero que me hizo sentir el pavor más profundo que jamás había experimentado. Era como si la oscuridad misma se estuviera materializando en algo corpóreo. «¡Corre!», gritó Sally, su voz urgente. «No mires atrás». Empecé a correr a toda velocidad, mis piernas casi colapsando por el esfuerzo. Pero era inútil.
Las sombras seguían acechando, siempre a pocos pasos detrás de mí. Podía sentir la presencia de la criatura, su respiración pesada y su aliento helado rozando mi cuello. Cada vez que me giraba, podía ver las figuras deformadas y monstruosas de las leyendas que habían cobrado vida ante mí. Slenderman apareció de repente frente a mí, su silueta alta y delgada cortando mi camino. Su rostro sin ojos, solo una máscara vacía, me miraba como si ya supiera lo que iba a suceder. Sally me empujó hacia un lado y con un grito me arrastró hacia lo que parecía una grieta en el suelo, una rendija que se abría lentamente en la tierra, como si el mismo suelo estuviera recibiendo algo que no le pertenecía. «Esto es nuestro único camino», gritó mientras se arrodillaba junto a la grieta. Con un empujón final, la grieta se agrandó lo suficiente como para que ambos pudiéramos pasar. Pero la criatura no se detuvo. Drake, con sus garras largas, intentó alcanzarnos, pero en el último momento, una sombra se alzó entre él y nosotros, como una barrera invisible. Una presión extraña nos envolvió, y sentí como si todo mi cuerpo se hundiera en el suelo. La grieta se cerró rápidamente, y antes de darme cuenta, caímos de golpe en un nuevo lugar, un espacio completamente diferente. El aire era frío y seco, y el suelo bajo mis pies se sentía sólido y firme, pero el miedo no me abandonaba. Miré alrededor, intentando orientarme, pero todo lo que veía eran figuras distorsionadas, reflejos de las sombras del bosque, como si estuviéramos en otro plano, una dimensión rota. ¿Dónde estamos?, pregunté, sin saber si era un susurro o un grito. Sally agotada se levantó lentamente. «No estamos fuera», dijo con una expresión que no pude descifrar. «Solo hemos cambiado de lugar. Estamos entre dimensiones». Antes de que pudiera comprender completamente lo que estaba diciendo, una nueva figura apareció ante nosotros. No era como las demás. Esta presencia no era monstruosa ni grotesca. Al contrario, había algo extrañamente familiar en ella. Era un hombre de aspecto normal, pero su rostro estaba marcado por algo que no lograba identificar. La criatura habló con una voz suave, profunda. «¿Qué queréis hacer ahora? ¿Creéis que escaparéis alguna vez de aquí?» El hombre frente a nosotros observó, con una calma casi cruel, mientras el aire se cargaba con una tensión insoportable. A pesar de su aspecto normal, su presencia emanaba una sensación de poder antiguo, como si fuera el último vestigio de este mundo, el último guardián de las reglas que regían aquel lugar. «Este es un ciclo interminable», dijo, su voz tranquila pero llena de una autoridad que me heló la sangre. «Nadie puede escapar». «¿Quién eres?», logré preguntar, aunque mi voz temblaba. «¿Qué es este lugar?». «Soy quien mantiene este equilibrio, la frontera entre lo real y lo que habéis creado», respondió, su mirada fija en mí, como si viera más allá de mi apariencia, como si pudiera leer cada uno de mis pensamientos más oscuros. «Este es el lugar donde las historias se convierten en algo más. Aquí no hay escapatoria. Vosotros sois parte de nuestro juego». «¿Juego?», dije incrédulo. «¿Esto es un juego para ti?». «Para nosotros lo es», dijo, su sonrisa dejando ver una chispa de satisfacción macabra. «Y tú, David, has sido elegido como protagonista, no por azar, sino porque tu miedo, tu desesperación, han sido lo suficientemente fuertes para traerte aquí». Mi mente estalló. Todo lo que había experimentado, todo lo que había temido, todo aquello que había considerado solo leyendas o cuentos de terror, ahora se manifestaba ante mí de una forma aterradora y palpable. Este lugar no era una fantasía, no era un juego, era una prisión de la que no había salida, una prisión donde las criaturas de las creepypastas eran más que figuras mitológicas. Eran seres reales, y yo era solo una pieza más en su cruel ajedrez. «¿Y qué quieres de mí?», pregunté, mi voz débil pero firme. «Quiero que entiendas», respondió acercándose un paso, «que no hay escapatoria. Tú formas parte de nuestra historia ahora, y no importa lo que hagas, siempre volverás aquí, al igual que todos los demás». De repente sentí una presión insoportable en el pecho, como si el aire se volviera más espeso y las sombras que me rodeaban comenzaran a apoderarse de mi cuerpo, mi mente, mi ser. Sentí que mi alma se desgarraba entre dos mundos, dos realidades que se fundían en una. El suelo tembló, y a lo lejos, los ecos de las criaturas que me perseguían resonaron en mis oídos, como si estuvieran celebrando su victoria. Fue entonces cuando me di cuenta de algo crucial. La criatura, el hombre frente a mí, no solo controlaba este lugar, él era su creador,
Él era quien había dado vida a todas las pesadillas que había escuchado, leído o visto, y ahora estaba atrapado en su propia historia, en un ciclo del que no podría salir. La verdad era clara, aunque dolorosa. Entonces, ¿cómo terminó esto? Susurré con la desesperación asfixiando cada palabra. La criatura sonrió, su expresión inmutable. No terminas nada, David. Solo te conviertes en parte de la leyenda. De nuevo. Y cuando otros lleguen lo verán como tú lo has visto. Pero tú, al igual que los demás, ya nunca saldrás. Sentí el terror más absoluto apoderarse de mí mientras la oscuridad me rodeaba. Y entonces, comprendí lo peor. No estaba destinado a escapar. La historia había comenzado, pero nunca tendría un final. Mi nombre se desvaneció entre las sombras. Y en el momento en que mi cuerpo se desintegró, me convertí en una leyenda más. Una de las muchas que seguirían acechando a otros, atrapándolos, como yo. El ciclo había comenzado de nuevo.